Selección nacional de Guatemala y el resultado puede ser engañoso, un 3-2 en donde muchos podrán decir que estuvieron cerca de empatarnos, que simple y sencillamente Guatemala se salvó por los pelos de una rana calva, que Guatemala no lo hizo bien, que por las pestañas de un mosquito Guatemala ganó. No es así. Guatemala fue aplicado, Guatemala replicó lo que hizo ante el partido contra Jamaica, por ejemplo, fue ordenado, fue aplicado, tuvo orden, defendió cuando tenía que defender, sufrió cuando tenía que sufrir, fue al ataque cuando tuvo que atacar e incluso perdonó cuando no tenía que perdonar. Y obviamente Guatemala incluso le anularon un golazo de Olger Escobar. Recital de Olger, recital de Don Rudy Muñoz, qué jugador. Obviamente hay que rescatar la labor de Rubio Méndez Rubín, los centrales, Don Aaron Herrera, un Chema Rosales que salía porque Franco se había lesionado en lo que es el calentamiento y lo hizo de manera espectacular también. Un penal que le cobran que para mí no lo es sin duda alguna, pero más allá de eso la selección nacional de Guatemala ganó y lo hizo bien y estamos en la siguiente ronda. Así que mi gente, suscríbete, déjame tu like, tu comentario y hombre, comenzamos. Y para hablar del partido de la Selección Nacional de Guatemala hay que hablar primero de que Guatemala empezó jugando muy ordenada, no se desbocó hacia adelante, no le pesaba defender, no le pesaba tener que cuidar el balón, no le pesaba tener que hacer 5 o 7 toques en la parte de atrás para tener que salir, no se desesperaba, lo hacía bien la Selección Nacional de Guatemala y en base a eso la Selección Nacional Chapina pues atacaba bien, atacaba lo que podía, pero empezaba a dar destellos conforme iban pasando los primeros minutos. Empezaba a dar destellos conforme los primeros minutos se iban pasando y Guatemala jugaba muy bien. Sí, Guadalupe apelando a una sorpresiva desde mi punto de vista alineación, sin Ambrose, sin Faitón, sin varios jugadores que la verdad es que son importantes para ellos, pero Guatemala en la primera parte jugaba muy bien. Yo me sorprendí de la posición de Rudy Muñoz porque no estaba tirado hacia adelante, parecía más un mediocampista de contención, pero lo hizo bien. Y de verdad, yo no quiero exagerar en mi descripción, pero yo creo que es el mejor partido que le he visto a Rudy Muñoz. ¡Qué pedazo de partido de Rudy Muñoz! Jugando como quiso, jugando como decidió jugar, haciendo lo que quiso y como quiso. ¡Qué pedazo de jugador Rudy Muñoz! Llegaba una jugada de Guatemala y le caía penal por un gran penalazo para Coca Castellanos, que de hecho sale lastimado porque después tiene que entrar el propio Robles a sustituirlo en la primera parte. Y Guatemala mete el gol de José Carlos Pinto, 1-0, ahí todo bien, Guatemala jugando bien. De ahí llegaban las siguientes jugadas y Guatemala no tenía un dominio 100% puro ante la selección de Guadalupe. Guatemala no dominaba en un 100%, pero sí se sentía mejor, sí tenía más el balón, sí daba de un lado a otro con toques de balón, sí prosperaba en algunas jugadas, pero de ahí de esa jugada, Guatemala tuvo una muy importante con Olger Escobar. Una jugada que yo creo que no hay pega o mote para criticar, una definición excelsa de Olger Escobar, un jugador que al principio del partido le costó un poquito, pero después fue tocando un poco más de balón, se fue asociando con Rubín, con Aaron Herrera, se asociaba en su momento con Oscar Castellanos y la pelota no les quedaba larga, no le quedaba corta. Al principio tuvo un mal pase para Rubín, él se molestó, tuvo una oportunidad para dársela a Rubín para atrás, Rubín no le entendió, se molestó muchísimo y le reclamó, pero después lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Olger Escobar, tanto así que tuvo una gran definición y hasta el propio Bambino Pons hablaba de que es un gran jugador a su corta edad. Guatemala se iba ganando en la primera parte 2-0, le anulan un gol a Guatemala, que le anulan por la jugada previa, es decir, ese gol de Olger se divide en dos jugadas, en la jugada que genera la asistencia para Olger, es decir, se divide en dos, y en esa primera jugada, cuando el Cookie Lemus regresa la pelota para Rubio, Rubio está saliendo de una posición adelantada, y la verdad es que Guatemala muy bien, era un gol, yo lo voy a describir así, aunque creo que es una descripción muy
osada de mi parte, un gol maradoniano de Holger que le terminan anulando. En la segunda parte la verdad es que empezaba mal, porque empezaba perdiendo Guatemala con un penal que para mí no era, de parte de Jorge Mario Rosales Chema, que creo que tuvo un muy buen partido. Franco, como dije en el principio del video, se lesionó en lo que es el calentamiento, hay que averiguar qué es. Realmente es un buen partido de Chema, no apareció de más, no apareció de menos. El penal para mí no es penal, Jaime ni siquiera adivina el lado, otro partidazo de Jaime que hay que decirlo, el penal no influye en nada. Y se ponía 2-1 la cosa, ahí yo empecé a sudar frío porque dije, bueno, Guatemala, la pecho fría, Guatemala, hombre, Guatemala poco. Después de eso viene el gol de la selección nacional de Guatemala y un muy buen gol, la verdad, un muy buen gol. Guatemala lo hace bien. Una jugada entre Caballo Morales que recién entraba para Rudy Muñoz, un Rudy Muñoz que se había desgastado durante todo el partido, entra por un pasillo que está Caballo, el pasillo ustedes no sé si ya lo vieron o lo van a ver en las imágenes, centro y con el pecho Rubio Méndez Rubín pone el gol que pone el 3-1 en ese momento. Después de ese 3-1 empieza a atacar la selección de Guadalupe, ahí es donde entra Faitón y Ambrose, jugadores que yo pensé que iban a ir titulares. Es un buen partido, empiezan a tener minutos, empiezan a tener toques. Ambrose ya había tenido una jugada cerca del área. Después de eso, mete un golazo Faitón que precede, ojo, de una falta de ellos. Ese gol no tuvo que subir porque Rubín le quiere pegar a la pelota y con los tachones de atrás le pegan a la pierna de Rubín y ahí es donde Rubín pierde el balón. Y de ahí viene la jugada de Faitón. Si por una jugada anterior a la jugada del gol de Orge lo anularon, en esta tuvieron que haber hecho lo mismo. No lo hacen. Pero de ahí no pasa absolutamente nada más que lo que ya todos sabemos. Guatemala se termina llevando la victoria. Mención especial para el jugador Arquímedes Ordóñez, que creo que entró bien, que con más confianza creo que tendría destellos muy, pero que muy buenos. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. No dejo de resaltar el pedazo de partido que ha tenido Rudy Muñoz. Un pedazo de partido que no sé dónde ponerlo. No sé si lo pongo en el podio más alto, no sé si lo pongo en la parte más baja, no sé, solo sé que es un pedazo de partido de Rudy Muñoz, haciendo lo que yo creo lo hace un veterano, escondiendo la pelota, driblando jugadores, yendo al ataque, solo cuando tiene que ir y cuando va influye, como el gol de Rubio Méndez Rubín que él da la asistencia, y cuando tiene que defender no le pesa defender. Entraron bien los cambios, Santis Picante por una banda donde no venía siendo habitual, y por otro lado, pues el Caballo Morales atrás de él, que suplió a Ardón en un momento en donde Tena dijo, bueno, aquí es, porque ya la selección de Guadalupe me está metiendo más gente adelante. Y al final fue parte de ese tercer gol el Caballo Morales. Ganó Guatemala, vamos a ver qué nos depara el siguiente partido, que ahí es donde conoceremos a nuestro rival. Estamos clasificados, así que, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas? Ganó nuestra selección y mi gente, nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga. Chao.